Hola, mi nombre es María y voy a contarte una historia que todavía me cuesta creer que sea real. Durante 15 años, viví al lado del hombre de mi vida sin saberlo. 15 años compartiendo el mismo pasillo, el mismo elevador, las mismas paredes. Y en todo ese tiempo solo intercambiamos buenos días y buenas tardes. Nada más. Hasta que una noche, cuando todo parecía estar cayéndose a pedazos, toqué su puerta desesperada. Y en solo 3 horas esa noche, descubrí más sobre Roberto que en 15 años de ser vecinos invisibles. Quédate conmigo porque esta historia va a hacerte cuestionar cuántas oportunidades dejamos pasar cada día. Cuántas personas increíbles están justo frente a nosotros y simplemente no las vemos. Esta es la historia de cómo el amor estaba esperando literalmente al otro lado de mi puerta. Déjame llevarte al principio. Tenía 27 años cuando me mudé a ese edificio. Acababa de casarme con Fernando. Estábamos emocionados, llenos de sueños, con ese brillo en los ojos que tienen las parejas jóvenes que creen que su amor va a durar para siempre. Ese apartamento era nuestro primer hogar juntos. Recuerdo subir las escaleras cargando cajas pesadas, riendo cuando Fernando casi deja caer la lámpara de mi abuela. Todo era perfecto, o eso pensaba yo. El apartamento era pequeño pero luminoso. 2 habitaciones, una cocina acogedora, una sala con ventana que daba a la calle. Era perfecto para empezar, para construir una familia, para hacer realidad todos esos planes que habíamos dibujado en servilletas durante nuestro noviazgo. El primer día que vi a Roberto fue exactamente en ese momento. Estábamos subiendo la última caja cuando él salió de su apartamento. El apartamento justo al lado del nuestro. Llevaba un traje gris, una corbata azul, un maletín en la mano. Se veía serio, profesional, un poco cansado tal vez. Nos miró y sonrió educadamente. «Buenos días», dijo con voz grave. «Bienvenidos al edificio». «Gracias», respondimos Fernando y yo casi al mismo tiempo. Y eso fue todo. Él se fue al trabajo. Nosotros entramos a nuestro apartamento. No pensé mucho en ese vecino en ese momento. Estaba demasiado ocupada organizando mi nueva vida, colocando muebles, colgando cortinas, soñando con el futuro. Con el tiempo me di cuenta de ciertas cosas sobre Roberto, pequeños detalles que notas cuando vives al lado de alguien aunque no hables con esa persona. Salía temprano todos los días, siempre vestido formal, siempre serio. A veces lo escuchaba regresar tarde por la noche. Sus pasos en el pasillo eran pesados, cansados. Los fines de semana escuchaba música clásica del otro lado de la pared, piano principalmente, a veces violín. Nunca música fuerte, nunca fiestas, nunca ruido que molestara. Era el vecino perfecto en ese sentido, invisible pero presente, como un fantasma educado. Después de un año viviendo ahí supe que Roberto tenía esposa. La vi una mañana cuando iba saliendo. Ella era hermosa, cabello castaño largo, sonrisa amable, embarazada de varios meses. Me saludó con la mano. «Hola vecina», dijo con voz alegre. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias», respondí. Y pensé qué linda pareja hacían. Él tan serio y ella tan luminosa. Me pregunté si Fernando y yo nos veíamos así de bien juntos. Si la gente nos miraba y pensaba qué bonita pareja, qué afortunados. Los años pasaron. Mi vida con Fernando siguió su curso. Tuvimos 2 hijos. Primero Sofía, luego 3 años después llegó Daniel. El apartamento se llenó de vida, de risas, de juguetes por todas partes, de noches sin dormir, de esa hermosa locura que es criar niños pequeños. Al lado, en el apartamento de Roberto, también escuchaba vida. Escuchaba a un bebé llorar, después risas de niños, pasos pequeños corriendo. Era reconfortante de alguna manera, saber que del otro lado de esa pared había otra familia creciendo como la nuestra, otra pareja navegando las mismas aguas que nosotros. En el elevador nos encontrábamos a veces, Roberto y yo, o Roberto con su esposa, o yo con Fernando y los niños. Siempre el mismo saludo. «Buenos días, buenas tardes, qué bonitos están los niños. Gracias, los suyos también». Nada más. Éramos vecinos educados, respetuosos de los espacios de cada uno. En 15 años viviendo puerta con puerta, nunca entramos a los apartamentos del otro. Nunca tomamos café juntos. Nunca hicimos esas cosas que hacen los vecinos que se vuelven amigos. No sé por qué. Tal vez estábamos demasiado ocupados con nuestras propias vidas. Tal vez éramos de esas personas que prefieren mantener distancia con los vecinos. Tal vez simplemente el momento nunca fue el correcto, pero yo notaba cosas. Pequeñas cosas que solo notas cuando prestas atención sin darte cuenta. Noté cuando la esposa de Roberto dejó de aparecer. Fue gradual. Primero la vi menos. Luego directamente dejé de verla. Solo a él. Saliendo solo. Regresando solo. Los niños iban y venían pero ella nunca estaba. Me pregunté si se habrían separado. Si ella se habría ido. Pero nunca pregunté. No era mi lugar preguntar. Éramos solo vecinos después de todo. Noté cuando Roberto empezó a verse diferente. Más delgado. Más cansado,
Las ojeras se hicieron más profundas. La ropa le quedaba más holgada. Caminaba más lento, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cuando nos cruzábamos en el elevador, su saludo seguía siendo educado, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Buenos días, María, decía, porque para entonces ya sabíamos los nombres de cada uno. Buenos días, Roberto, respondía yo. Y eso era todo. Pero yo me preguntaba qué le habría pasado. Qué dolor estaba cargando ese hombre que siempre había sido tan correcto, tan presente, tan silencioso. Mi propia vida tampoco era perfecta, aunque yo fingiera que sí. Fernando y yo estábamos teniendo problemas. Problemas que empezaron pequeños y fueron creciendo como una grieta en una pared. Al principio era solo que trabajaba demasiado. Luego que casi no hablábamos. Luego que cuando hablábamos solo discutíamos. Los niños crecían. Sofía ya tenía 14, Daniel 11. Y yo me sentía atrapada en una vida que ya no reconocía. En un matrimonio que se había vuelto más una costumbre que un amor. Una noche, Sofía tenía 15 años entonces, escuché a Fernando hablando por teléfono en la cocina. Pensó que yo estaba dormida, pero no podía dormir. Escuché su voz baja, casi susurrando. Escuché risas. Risas que no había escuchado en años dirigidas a mí. Escuché te amo. Y supe, simplemente supe. No hice escándalo esa noche. No grité. No lloré. Me quedé en la cama mirando el techo preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi esposo. O si alguna vez realmente lo había tenido. Enfrenté a Fernando a la mañana siguiente. Él no lo negó. Casi parecía aliviado de que finalmente lo supiera. Lo siento, María, dijo sin mirarme a los ojos. Ya no soy feliz. Hace años que no soy feliz. Y aunque dolió, aunque sentí como si me arrancaran algo del pecho, una parte de mí entendió. Porque yo tampoco era feliz. Hacía años que ninguno de los dos era feliz. Solo estábamos interpretando los papeles de esposos para no admitir que habíamos fracasado. El divorcio fue relativamente civilizado. Fernando se mudó. Nos dividimos todo. Los niños tomaron la noticia mejor de lo que esperaba. Tal vez ellos también habían notado que sus padres eran más como compañeros de piso que como pareja. Sofía tenía 16 para entonces. Daniel 13. Suficientemente grandes para entender. Suficientemente jóvenes para necesitar estabilidad. Me enfoqué en dárselas. En ser mamá. En trabajar. En mantener el apartamento. En fingir que estaba bien. Los años siguientes fueron extraños. Los niños crecieron. Sofía se fue a la universidad. Daniel se hizo más independiente. Yo cumplí 40, luego 41, luego 42. Y una mañana me desperté y me di cuenta de que estaba sola, completamente sola. Mis hijos tenían sus propias vidas. Mis amigas tenían sus propias familias. Y yo vivía en un apartamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío al mismo tiempo. Roberto seguía siendo mi vecino. Seguíamos con nuestros saludos educados. Buenos días, María. Buenos días, Roberto. Pero ahora cuando nos encontrábamos había algo diferente en el aire. Una especie de reconocimiento mutuo. Como si ambos pudiéramos ver la soledad del otro. Como si ambos fuéramos parte de un club exclusivo. El club de las personas que viven solas en apartamentos que alguna vez estuvieron llenos de vida y risas y ahora solo tienen silencio. Yo notaba más cosas ahora. Notaba que Roberto cocinaba para uno. Lo sabía porque a veces nuestros horarios de sacar la basura coincidían y veía sus bolsas con recipientes de comida para una persona. Notaba que ya no escuchaba voces de niños en su apartamento. Sus hijos habrían crecido también. Estarían viviendo sus propias vidas. Notaba que salía menos los fines de semana. Que la música clásica del otro lado de la pared sonaba más seguido pero más triste. Como si él también estuviera llenando el silencio con algo. Un domingo por la tarde, 3 años después de mi divorcio, me crucé con Roberto en el lobby del edificio. Yo venía del supermercado con bolsas pesadas. Él venía de algún lugar con las manos vacías y esa mirada perdida que a veces tenía. Nos vimos. Buenos días, María, dijo aunque ya eran como las 4 de la tarde. Buenos días, Roberto, respondí automáticamente. Él miró mis bolsas. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, estoy bien. Él asintió. Se fue al elevador. Yo lo seguí. Subimos juntos en silencio. Él en su piso, yo en el mío. Las puertas se abrieron. Él salió primero. Que tengas buena tarde, dijo. Igualmente, respondí. Y cada uno se fue a su apartamento, a su soledad, a su vida de persona que alguna vez tuvo una familia y ahora vive entre recuerdos y silencio. Esa noche pensé en Roberto más de lo normal. Me pregunté qué habría pasado con su esposa. Si se habrían divorciado como Fernando y yo. Si ella se habría ido con otro hombre. O si habría pasado algo peor. Algo definitivo. Me pregunté cuántos años tenía. Calculé que debía tener alrededor de 47, 2 o 3 años más que yo. Me pregunté si él también se sentía solo, si él también cenaba mirando la televisión solo para tener voces en el apartamento, si él también a veces se quedaba despierto por las noches preguntándose cómo había llegado a este punto de su vida.
pero nunca pregunté, porque éramos vecinos, solo vecinos. Y uno no pregunta esas cosas a los vecinos. Uno mantiene la distancia, uno respeta los límites. Uno dice buenos días y buenas tardes y nada más. Hasta la noche que todo cambió. La noche que mi cerradura se rompió y toqué su puerta desesperada. La noche que descubrí que había estado viviendo al lado de un hombre increíble durante 15 años y nunca lo había visto realmente. Era un viernes. Recuerdo específicamente que era viernes porque había sido una semana horrible en el trabajo. Mi jefe había estado insoportable. Teníamos un proyecto con fecha límite imposible. Había trabajado hasta tarde todos los días. Ese viernes salí a las 9 de la noche agotada, hambrienta, con los pies doloridos por los tacones que me hacían sentir profesional pero me mataban. Solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos, pedir comida china y ver alguna serie estúpida en Netflix hasta quedarme dormida. Llegué al edificio, subí en el elevador, caminé por el pasillo con la mente en blanco, saqué las llaves de mi bolsa, las metí en la cerradura, y giré, o intenté girar, porque la llave no giraba. Intenté de nuevo, nada, la metí completamente, la saqué, la volví a meter. Intenté girarla con más fuerza, y entonces escuché ese sonido, ese clic horrible que te dice que algo se rompió. La llave giró pero en falso. La cerradura estaba trabada, o rota, o algo. No sé exactamente qué, pero definitivamente ya no funcionaba. Por un momento me quedé ahí parada mirando la puerta como idiota, como si mirarla fuera a hacer que se abriera mágicamente. Intenté la llave de nuevo, nada. La sacudí un poco, nada. Empujé la puerta esperando que por algún milagro estuviera abierta, pero no. Estaba completamente cerrada. Yo estaba afuera. Mis llaves no funcionaban. Y eran las 11 de la noche de un viernes. Sentí que iba a llorar. Después de la semana que había tenido, esto era lo último que necesitaba. Saqué mi celular para llamar a un cerrajero. Busqué en Google. Encontré uno que decía servicio 24 horas. Marqué. Sonó. Y sonó. Y sonó. Nadie contestó. Intenté con otro. Este sí contestó. Hola, necesito un cerrajero urgente, dije. Mi cerradura se trabó y no puedo entrar a mi apartamento. El hombre del otro lado preguntó la dirección. Se la di. Hubo una pausa. Lo siento, señora, pero estoy en la otra punta de la ciudad. Tardaría como 2 horas en llegar. ¿2 horas? Sí, lo siento, hay mucho trabajo el viernes por la noche. Puedo intentar llegar antes, pero no prometo nada. Colgué. Respiré profundo. 2 horas esperando en el pasillo. Estaba cansada. Tenía hambre. Mis pies me mataban. Y de repente esa frustración se convirtió en lágrimas reales. Me senté en el piso del pasillo con la espalda contra mi puerta y lloré. Lloré por la cerradura rota, por la semana horrible, por la vida que no era lo que había planeado, por la soledad, por todo. Y entonces escuché una puerta abrirse, la puerta del apartamento de al lado, la puerta de Roberto. Levanté la vista y ahí estaba él, jeans oscuros, camisa blanca, descalzo, con cara de preocupación. «María, ¿estás bien?» Su voz sonaba diferente, menos formal, más cálida, más humana. Me sequé las lágrimas rápidamente sintiéndome ridícula. Si estoy bien, mentí. Es solo que mi cerradura se rompió y el cerrajero va a tardar 2 horas y he tenido una semana horrible y yo solo, me quebré. Dije eso último casi en un susurro. Solo me quebré. Roberto se quedó ahí parado por un momento. Luego dijo algo que cambió todo. ¿Por qué no esperas adentro? Tengo café y galletas, creo. Es mejor que el pasillo. Te prometo que soy un vecino inofensivo. 15 años de buenos días deberían contar para algo. Lo miré sorprendida. Era una oferta simple, lógica incluso. Pero en 15 años nunca habíamos cruzado esa línea. Nunca habíamos entrado a los espacios del otro. Parte de mí quería decir no gracias, estoy bien. Mantener esa distancia que habíamos mantenido por tanto tiempo. Pero otra parte de mí, la parte cansada y hambrienta y triste, dijo gracias. Eso sería muy amable. Me levanté del piso. Recogí mi bolsa, lo seguí adentro, y al cruzar esa puerta, al entrar al apartamento de Roberto por primera vez en 15 años, no sabía que estaba cruzando mucho más que un umbral. Estaba cruzando hacia una vida completamente diferente. Su apartamento era el espejo del mío, pero completamente distinto. El mismo plano, las mismas dimensiones, pero decorado de forma totalmente diferente. Donde yo tenía colores claros y cosas de IKEA, él tenía maderas oscuras y muebles que se veían caros, antiguos incluso. Había libros por todas partes, no solo en libreros sino en pilas sobre las mesas. En el piso al lado del sofá, había cuadros en las paredes, paisajes principalmente, y fotos, muchas fotos. Siéntate por favor, dijo Roberto señalando el sofá. Voy a hacer café. ¿O prefieres té? Café está bien, gracias. Él se fue a la cocina y yo me quedé ahí de pie por un momento sin saber exactamente qué hacer. Finalmente me senté en el sofá. Era cómodo.
mucho más cómodo que el mío. Desde ahí podía ver las fotos en las paredes. Roberto más joven, una mujer hermosa, niños, una familia. Roberto regresó con 2 tazas de café. Me pasó una. Se sentó en el sillón frente a mí, no demasiado cerca, manteniendo una distancia respetuosa. Bebimos en silencio por un momento. El café estaba bueno, fuerte como me gustaba. Siento que estés teniendo mala semana, dijo él finalmente. Yo reí un poco. Es solo trabajo. Ya sabes cómo es. Él asintió. Sí, sé cómo es. Otro silencio. No era incómodo exactamente. Era más bien el silencio de 2 personas que no están acostumbradas a hablar entre sí pero tampoco son completamente extrañas. ¿Sabes?, dijo Roberto de repente, es gracioso. Hemos sido vecinos por ¿qué? ¿15 años? 15 años, confirmé. Y esta es la primera vez que cruzas esa puerta. La primera vez que realmente hablamos. Él sonrió un poco tristemente. Deberíamos haber hecho esto antes. Algo en la manera en que lo dijo me hizo sentir valiente. O tal vez era que ya había llorado en su pasillo y mi dignidad ya estaba comprometida de todas formas. ¿Por qué nunca lo hicimos? ¿Por qué nunca fuimos más que vecinos que se saludan? Roberto pensó por un momento. Tomó un sorbo de café. Luego dijo honestamente no lo sé. Creo que al principio ambos estábamos ocupados con nuestras familias, con nuestras vidas. Y luego se vuelve costumbre. Esa distancia se vuelve la norma. Y romperla requiere una razón, como una cerradura rota. Él sonrió un poco y yo también. Cuéntame de tu semana horrible, dijo él. Si quieres, claro. No tienes que hacerlo. Pero a veces ayuda a hablar. Y te prometo que después de 15 años de vecindad he perfeccionado el arte de escuchar sin juzgar. Y no sé por qué. Tal vez porque estaba cansada, tal vez porque era un extraño a pesar de ser mi vecino de 15 años, tal vez porque su voz era amable y sus ojos no tenían esa cosa que a veces tienen los ojos de la gente cuando te miran con lástima. Le conté. Le conté sobre mi trabajo, sobre mi jefe imposible, sobre el proyecto con fecha límite ridícula, sobre cómo a veces sentía que trabajaba solo para pagar un apartamento donde vivía sola, sobre mis hijos que tenían sus propias vidas y casi no llamaban, sobre cómo algunos días me preguntaba si esto era todo lo que había. Roberto escuchó. No interrumpió. No ofreció soluciones que no había pedido. Solo escuchó. Y cuando terminé, cuando me di cuenta de que había hablado sin parar durante no sé cuántos minutos, me sentí un poco avergonzada. Lo siento, dije. No quería descargar todo eso en ti. Ni siquiera te conozco realmente. Él negó con la cabeza. No te disculpes. Todos necesitamos descargar a veces. Y respecto a no conocernos, bueno, hemos sido vecinos por 15 años. Eso tiene que contar para algo. Además, sonrió, ahora ya me conoces un poco. Sabes que hago café decente y que soy buen escuchando. Eso me hizo sonreír. Tu turno entonces, dije antes de poder detenerme. Cuéntame algo sobre ti. Algo que no sepa de 15 años de buenos días en el elevador. Roberto pareció sorprendido, luego pensativo. Finalmente dijo bueno, déjame pensar. Algo que no sepas. Soy arquitecto. Trabajo para una firma en el centro. Tengo 2 hijos. Mateo tiene 21. Ana tiene 18. Están en la universidad. Me gusta la música clásica como probablemente habrás notado si alguna vez escuchaste a través de las paredes. Leo demasiado. Colecciono libros viejos. Y hace 5 años perdí a mi esposa. Esa última parte la dijo en voz baja, como si le doliera decirla en voz alta. Y de repente todo encajó. ¿Por qué dejé de verla? Porque él se veía tan cansado. Porque había esa tristeza en sus ojos que nunca se iba completamente. Lo siento mucho, dije. Y lo decía en serio. Gracias, respondió él. Fue cáncer. Duró 2 años desde el diagnóstico. Los últimos meses fueron difíciles. Bebió más café. Mis hijos eran jóvenes entonces. Mateo tenía 16. Ana 13. Tuvimos que ser fuertes para ellos. Tuve que ser fuerte para ellos. No podía desmoronarme aunque quisiera. Así que me enfoqué en el trabajo, en mantener la rutina, en fingir que todo iba a estar bien. Y luego ella se fue y tuve que seguir fingiendo porque los niños todavía me necesitaban. Miré las fotos en la pared. Ahora las veía diferente. No eran solo fotos familiares. Eran recuerdos de algo que ya no existía. Debe haber sido muy difícil, dije sintiéndome inadecuada. Las palabras parecían tan pequeñas para el dolor que describía. Lo fue, admitió Roberto. Todavía lo es algunos días. Extraño tener a alguien con quien hablar al final del día. Extraño no estar solo. Extraño muchas cosas. Pero uno aprende a vivir con eso. No tienes opción realmente. La vida continúa aunque no quieras que lo haga. Entiendo eso, dije. Es diferente obviamente. El divorcio no es lo mismo que la muerte, pero hay una pérdida también. Una pérdida de lo que pensabas que iba a ser tu vida, de la persona que pensabas que eras. De repente estás sola en un apartamento que se siente demasiado grande y no sabes cómo llegaste ahí.
Roberto me miró y había algo en sus ojos. Reconocimiento tal vez. O comprensión. Exactamente, dijo. Es exactamente eso. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero este silencio era diferente. Era el silencio de dos personas que acaban de reconocer algo en el otro, algo que no habían esperado encontrar. Bebimos nuestro café, y luego Roberto preguntó, ¿cuánto tiempo dijo el cerrajero? Lo miré confundida por un momento. Había olvidado completamente que estaba ahí por eso. 2 horas, respondí mirando mi reloj, aunque eso fue hace como 40 minutos. Él asintió. Entonces tenemos tiempo. ¿Quieres más café? ¿O algo de comer? Dije que tenía galletas, pero puedo hacer algo mejor. Tengo queso, pan, puedo improvisar algo. No tienes que hacer eso, protesté. Ya has sido demasiado amable dejándome entrar. Él se encogió de hombros. Es solo comida, María. Y honestamente me alegra la compañía. Este apartamento es muy silencioso normalmente. Y se fue a la cocina antes de que pudiera protestar más. Lo seguí después de un momento. Su cocina era idéntica a la mía pero mejor equipada. Tenía ollas que se veían profesionales, cuchillos afilados en un bloque magnético, una máquina de café cara. Roberto sacó queso, jamón, tomates del refrigerador, pan de una alacena. Empezó a cortar y armar lo que parecían sándwiches gourmet. ¿Cocinas mucho?, pregunté. He tenido que aprender, respondió. Cuando Elena, mi esposa, se enfermó yo no sabía ni hervir agua. Ella hacía todo, pero después tuve que aprender por necesidad, por los niños. Y después de que ella se fue, bueno, o aprendía a cocinar o me moría de hambre o comida para llevar. Así que aprendí. Me pasó un plato con el sándwich que había armado. Se veía delicioso. Gracias. De nada. Nos apoyamos en el mostrador y comimos ahí de pie en su cocina. Era extrañamente íntimo y completamente natural al mismo tiempo. ¿Y tú cocinas?, preguntó él. Un poco, respondí. Nada fancy. Lo básico. Cuando los niños vivían conmigo cocinaba más. Ahora es mayormente comida congelada o pedir algo. No tiene mucho sentido cocinar elaborado para una sola persona. Él asintió. Lo entiendo completamente. Terminamos de comer. Roberto limpió los platos. Nos servimos más café. Volvimos a la sala. Esta vez me senté en un extremo del sofá y él en el otro. No tan separados como antes. La distancia entre nosotros se estaba acortando sin que nos diéramos cuenta. Cuéntame de tus hijos, dije. Los mencionaste pero no mucho. Los ojos de Roberto se iluminaron un poco. Lo hacen siempre cuando los padres hablan de sus hijos. Mateo estudia ingeniería. Es brillante. Siempre lo fue. Serio como yo según dice todo el mundo. Ana estudia arte. Es completamente opuesta a su hermano. Libre, creativa. Se parece a su madre. A veces duele lo mucho que se parece a su madre. ¿Los ves seguido? Más o menos. Mateo viene una vez al mes. Ana cada 2 semanas tal vez. Ambos están ocupados con sus vidas. Con la universidad. Con sus amigos. Como debe ser. Pero a veces este apartamento se siente muy vacío cuando se van. Sé a qué te refieres, dije. Sofía está en la universidad también. Estudia medicina. Daniel está en su último año de secundaria. Ya tiene 17. El próximo año se va también. Y entonces voy a estar completamente sola. Ni siquiera tendré las visitas ocasionales. No completamente sola, dijo Roberto. Tienes un vecino a 1 metro de distancia. Uno que ahora sabes que hace café decente. Sonreí. Eso es verdad. Aunque tardamos 15 años en descubrirlo. Él también sonrió. Mejor tarde que nunca. Y así siguió la conversación, fluyendo de un tema a otro. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros pasados. Roberto me contó sobre cómo conoció a Elena en la universidad, cómo se enamoraron, cómo construyeron una vida juntos. No habló con amargura sino con nostalgia, con amor por lo que fue. Yo le conté sobre Fernando, sobre cómo nos fuimos alejando sin darnos cuenta hasta que un día éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Sobre cómo el divorcio fue triste pero también un alivio. Hablamos de libros. Resultó que ambos amábamos leer. Yo ciencia ficción y novelas históricas. Él biografías y literatura clásica. Debatimos sobre autores, sobre películas, sobre si los libros siempre eran mejores que las películas que hacían de ellos. Hablamos de música. Él trató de convencerme de que la música clásica era superior a todo lo demás. Yo defendí el rock de los 80 que crecí escuchando. Nos reímos. Hablamos de viajes, de lugares que habíamos visitado, de lugares que queríamos visitar. Roberto siempre había querido ir a Japón. Yo siempre había querido ir a Grecia. ¿Por qué no has ido?, pregunté. Él se encogió de hombros. Siempre había una razón. Primero los niños eran pequeños. Luego Elena se enfermó. Luego ella no estaba y no tenía sentido ir solo. Uno siempre piensa que hay tiempo, que irá el próximo año. Y los años pasan. ¿Y tú por qué no has ido a Grecia? Misma razón básicamente. Los niños.
el dinero, el trabajo, siempre algo. Y ahora me da miedo ir sola. Deberíamos ir entonces, dijo Roberto, y lo dijo tan casual que me tomó un momento procesarlo. ¿Qué? Deberíamos ir a algún lugar. Tú a Grecia, yo a Japón. O juntos a algún lugar completamente diferente. ¿Por qué no? Ya no somos jóvenes. No tenemos que esperar permiso de nadie. Nuestros hijos están grandes. Si no ahora, ¿cuándo? Me reí. ¿Lo dices en serio? Él me miró con esos ojos oscuros y serios. Completamente en serio. La vida es muy corta, María. Lo aprendí de la peor manera. No podemos seguir posponiendo las cosas que queremos hacer porque da miedo o porque estamos esperando el momento perfecto. El momento perfecto no existe, solo existe ahora. Había algo en la manera en que lo dijo, una urgencia, una verdad, pero también me dio miedo, porque apenas conocía a este hombre. Sí, habíamos sido vecinos por 15 años, pero habíamos hablado más en las últimas 2 horas que en todos esos años combinados. No lo conocía realmente, y sin embargo, sentía que lo conocía más que a personas con las que había pasado mucho más tiempo. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era el cerrajero. Llegó en 15 minutos, señora. Está bien, gracias. Colgué y miré a Roberto. El cerrajero viene. Ah, dijo él. Y había decepción en su voz. Solo un poco, pero estaba ahí. Yo la sentí también. No quería irme. Lo cual era extraño porque acababa de conocer realmente a este hombre. Pero no quería que esta noche terminara. Gracias por todo, dije levantándome. Por el café, la comida, la conversación. Me salvaste de 2 horas en el pasillo. Roberto se levantó también. Fue mi placer, de verdad. Hacía mucho que no tenía una conversación así. Nos quedamos ahí parados por un momento. Había algo en el aire, una tensión. No incómoda sino expectante, como si ambos supiéramos que algo había cambiado pero no estábamos seguros de qué hacer al respecto. Finalmente Roberto dijo: María, sé que esto es raro, que somos vecinos, que acabamos de hablar realmente por primera vez, pero me gustaría hacer esto de nuevo, sin la excusa de una cerradura rota. Solo tomar café, o cenar, o lo que sea. Si tú quieres, claro, puedes decir que no, no será raro. Seguiremos siendo vecinos. Seguiré diciendo buenos días. Pero pensé en preguntarte por qué. Bueno, porque realmente disfruté esta noche, tu compañía, y sería una pena volver a ser solo vecinos que se saludan después de esto. Lo miré. Este hombre que había sido solo una presencia en mi vida durante 15 años, que ahora de repente se sentía como alguien que podría ser importante, alguien que entendía la soledad, que había perdido y seguido adelante, que todavía tenía esperanza a pesar del dolor. Y dije sí, me gustaría eso, me gustaría mucho. El cerrajero llegó y arregló mi cerradura en 20 minutos. Era un problema simple aparentemente. La cerradura solo estaba trabada. La ajustó, la lubricó, me cobró una cantidad ridícula y se fue. Roberto esperó conmigo en el pasillo. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y cuando el cerrajero se fue y pude finalmente entrar a mi apartamento, Roberto dijo entonces: ¿Café mañana? ¿A las 10? ¿Puedo traer pan dulce de esa panadería en la esquina? A las 10, perfecto, respondí. Y luego, porque sentía que debía decirlo, agregué: gracias, Roberto, por esta noche, por escuchar, por hacerme sentir menos sola. Él sonrió. Esa sonrisa que llegaba hasta sus ojos esta vez. Gracias a ti, María, por la mejor conversación que he tenido en 5 años. Buenas noches. Buenas noches. Entré a mi apartamento, cerré la puerta, me apoyé contra ella y sonreí como no había sonreído en mucho tiempo. Del otro lado de la pared, en su apartamento, sabía que Roberto estaba haciendo lo mismo. 15 años siendo vecinos. Una cerradura rota. 3 horas de conversación. Y de repente todo era diferente. A la mañana siguiente me desperté temprano. Cosa rara en un sábado. Normalmente dormía hasta tarde los fines de semana. No tenía razón para levantarme temprano. Pero ese sábado abrí los ojos a las 8 y no pude volver a dormirme. Me di una ducha larga. Me puse ropa casual pero linda. Jeans y una blusa azul que me gustaba. Me maquillé un poco. No mucho. Solo lo suficiente para verme despierta. Me pregunté si estaba exagerando. Era solo café con el vecino después de todo. Pero no se sentía como solo café con el vecino. Se sentía como algo más. A las 10 menos 5 escuché un golpe suave en mi puerta. Abrí y ahí estaba Roberto. Jeans oscuros. Camisa verde. Sonrisa un poco nerviosa. Y una bolsa de papel de la panadería. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí. Pasa. Fue extraño tenerlo en mi apartamento. En mi espacio. La noche anterior yo había estado en el de él. Ahora los papeles estaban invertidos. Roberto miró alrededor con interés. Es bonito, dijo. Más luminoso que el mío. Me gusta. Gracias. Fui a la cocina a hacer café. Él me siguió. Sacó 2 panes dulces de la bolsa. Conchas. Mis favoritas.
Las tuyas también espero. De hecho sí, dije sorprendida. ¿Cómo supiste? Él se encogió de hombros. Adivinanza con suerte, pero me alegra haber acertado. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana. Bebimos café, comimos pan dulce, y hablamos. Fue tan fácil como la noche anterior. No había silencios incómodos. No había ese esfuerzo que a veces hay con gente nueva. Era como hablar con un viejo amigo, excepto que no éramos viejos amigos. Apenas nos conocíamos realmente, pero eso no parecía importar. Roberto me contó sobre su semana, sobre un proyecto difícil en el trabajo, un cliente exigente. Yo le conté sobre el mío, sobre cómo mi jefe finalmente había aprobado nuestro proyecto después de hacernos cambiar todo 5 veces. Nos reímos de lo ridículo que puede ser el mundo corporativo, de cómo pasamos tanto tiempo en trabajos que no nos apasionan solo porque hay que pagar las cuentas. ¿Qué harías si no tuvieras que preocuparte por el dinero?, preguntó Roberto. Si pudieras hacer cualquier cosa. Lo pensé. Creo que viajaría, dije finalmente. Conocería el mundo. Escribiría tal vez. Siempre quise escribir pero nunca tuve tiempo. ¿Y tú? Roberto sonrió. Enseñaría. Arquitectura pero de manera práctica. No solo teoría en un salón de clases sino en proyectos reales. Ayudar a gente a diseñar sus propias casas. Hacer que la arquitectura sea accesible no solo para los ricos. Eso suena hermoso, dije. ¿Por qué no lo haces? Las mismas razones de siempre, respondió. El dinero, el miedo, la inercia. Es fácil quedarse donde estás aunque no seas feliz porque por lo menos es conocido. Cambiar da miedo. Tienes razón, admití. Pero seguir donde estás cuando eres miserable también da miedo. Solo que es un miedo más lento. Roberto me miró pensativo. Eres muy sabia, María. Yo reí. No lo soy. Solo soy una mujer de 42 años que está tratando de entender qué hacer con el resto de su vida. Él levantó su taza de café como en un brindis. Somos dos entonces. El café se convirtió en almuerzo. Roberto sugirió pedir comida. Yo tenía pasta en la alacena. Podemos cocinar algo simple, ofrecí. Él aceptó. Cocinamos juntos en mi pequeña cocina. Hicimos pasta con salsa de tomate casera. Nada elaborado pero estaba rico. Comimos en la mesa. Hablamos de nuestros hijos. De cómo crecen tan rápido. De cómo un día son bebés que necesitan todo de ti y al siguiente son adultos con sus propias vidas que casi no te llaman. ¿Extrañas cuando eran pequeños?, preguntó Roberto. A veces, admití. La vida era más caótica entonces. Más cansada, pero también más llena. Siempre había alguien que me necesitaba. Ahora soy casi irrelevante en sus vidas. Los veo en vacaciones. Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero ya no me necesitan. Él asintió. Sí, es exactamente así. Me alegro por ellos, claro. Que sean independientes. Que tengan sus propias vidas. Pero hay días en que daría cualquier cosa por escuchar a Ana gritando por toda la casa o a Mateo practicando guitarra a medianoche. El silencio es raro. El almuerzo se convirtió en tarde. Nos movimos a la sala. Nos sentamos en mi sofá que era menos cómodo que el de Roberto pero funcionaba. Pusimos música. Yo insistí en algo de los 80. Él cedió con buen humor. Hablamos de películas, de política, de filosofía de vida, de todo y nada. En algún punto Roberto dijo: ¿sabes? Esto es agradable. Tener con quien pasar el sábado. Hace mucho que no tenía eso. Yo también, respondí. Normalmente los sábados son para hacer mandados. Limpiar, ver televisión sola. Esto es mejor, mucho mejor. Cuando el sol empezó a bajar Roberto miró su reloj. Debería irme, dijo pero no se movió. Probablemente, respondí pero tampoco me moví. Nos quedamos ahí sentados. Y entonces Roberto dijo: María, sé que esto puede sonar raro pero, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Algo más formal. Podríamos salir a un restaurante, un lugar bonito. No solo café y pan dulce en nuestros apartamentos. Algo que realmente sea una cita. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una cita. Eso es lo que era esto entonces. No solo vecinos conociéndose. Una cita. Me gustaría eso, dije. Me gustaría mucho. Roberto sonrió. Esa sonrisa completa que transformaba su cara. Perfecto. Te recojo a las 7 entonces. ¿Te recojo? Vivo literalmente al lado. Lo sé, dijo todavía sonriendo. Pero es una cita. Y en una cita uno recoge a la otra persona apropiadamente. Con flores probablemente. Reí. No necesitas traer flores. Quiero traer flores, insistió. Así que acepta las flores, María. Está bien, aceptaré las flores. Roberto finalmente se levantó. Caminamos a la puerta. Ahí se detuvo. Se giró hacia mí. Gracias por hoy, dijo en voz baja. Fue perfecto. Para mí también, respondí. Nos quedamos ahí parados muy cerca, más cerca de lo que habíamos estado todo el día. Pude ver detalles que no había notado antes. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos.
las hebras plateadas en su cabello, la forma en que me miraba como si realmente me viera, como si fuera importante. Por un momento pensé que iba a besarme, y por un momento quise que lo hiciera, pero no lo hizo. En lugar de eso tomó mi mano, la apretó suavemente. Hasta mañana, María. Hasta mañana, Roberto. Y se fue. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Una sonrisa estúpida en mi cara. Del otro lado de la pared podía escuchar sus pasos en su apartamento. Podía imaginarlo ahí, probablemente sonriendo también. 15 años como vecinos. Un día conociéndonos. Y mañana una cita de verdad. La vida era extraña y maravillosa a veces. El domingo me tomé todo el día para prepararme. Me probé 5 vestidos diferentes. Ninguno se sentía correcto. Demasiado formal, demasiado casual, demasiado joven, demasiado viejo. Finalmente me decidí por un vestido negro simple, clásico, elegante pero no exagerado. Me arreglé el cabello, me maquillé, me vi en el espejo y casi no me reconocí. Me veía nerviosa, emocionada, como una adolescente antes de su primera cita. Y era ridículo porque tenía 42 años. Pero también era hermoso, sentir esto de nuevo, esta anticipación, esta emoción. A las 7 en punto sonó mi timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto, traje oscuro, camisa blanca, sin corbata pero elegante, y en sus manos un ramo de lirios blancos. Estás hermosa, dijo. Tú también te ves muy bien, respondí. Él me pasó las flores. Para ti. Gracias, son preciosas. Voy a ponerlas en agua. ¿Quieres pasar? No, esperaré aquí. No quiero desordenarte. Puse las flores en un florero. Tomé mi bolsa, mi abrigo. Salí. Roberto ofreció su brazo. Lo tomé. Y caminamos por el pasillo. Bajamos en el elevador. Salimos del edificio donde habíamos vivido lado a lado por 15 años sin realmente conocernos. Y ahora aquí estábamos. En una cita. Roberto había reservado en un restaurante italiano pequeño a unas cuadras del edificio. Era acogedor. Luces tenues. Manteles blancos. Olor a pan fresco y albahaca. El mesero nos llevó a una mesa en la esquina. Roberto me ayudó con mi silla como un caballero. Se sentó frente a mí. Ordenamos vino. Miramos los menús. Pero honestamente yo apenas veía las palabras. Estaba demasiado consciente de Roberto, de cómo me miraba, de cómo se veía con la luz de las velas, de cómo me sentía sentada frente a él. Brindemos, dijo Roberto cuando llegó el vino. ¿Por qué?, preguntó. Por las cerraduras rotas, dijo él. Y por finalmente cruzar puertas que deberíamos haber cruzado hace años. Sonreí. Por las cerraduras rotas. Chocamos nuestras copas. Bebimos. Y empezó la mejor cita que había tenido en mi vida. La conversación fluyó como había fluido los días anteriores. Hablamos de todo, de nada, de cosas profundas y cosas tontas. Compartimos pasta. Roberto insistió en que probara su risotto. Yo le di un poco de mi lasagna. Nos reímos. Bebimos más vino. El restaurante se fue vaciando a nuestro alrededor, pero nosotros seguíamos ahí, hablando, conectando. En algún punto Roberto tomó mi mano sobre la mesa. No fue algo dramático. No anunció que iba a hacerlo. Simplemente extendió su mano y cubrió la mía. Y se sintió bien. Se sintió correcto, como si su mano hubiera sido diseñada para sostener la mía. María, dijo él en voz baja, sé que esto es rápido, que hace solo 2 días que realmente empezamos a hablar, que probablemente debería ir más lento, ser más cuidadoso, pero tengo 47 años. Pasé los últimos 5 años solo, y honestamente había olvidado cómo se sentía esto, esta conexión, esta emoción. Así que voy a ser completamente honesto contigo. Me gustas mucho, y creo que hay algo aquí, algo real, algo que vale la pena explorar. Si tú sientes lo mismo. Lo miré. Este hombre que había sido invisible para mí durante 15 años, que ahora de repente era todo lo que podía ver. Siento lo mismo, dije. Me asusta un poco porque es tan rápido, pero también me emociona. No he sentido esto en mucho tiempo, tal vez nunca. Y quiero ver a dónde va. Roberto sonrió. Esa sonrisa que me derretía. Entonces vamos a ver a dónde va, sin presión, sin expectativas locas. Solo 2 personas conociéndose, viendo qué pasa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pagó la cuenta a pesar de mis protestas. Salimos del restaurante. La noche estaba fresca. Caminamos lento de regreso al edificio, sin prisa, disfrutando el momento. A mitad de camino Roberto tomó mi mano de nuevo. Caminamos así el resto del trayecto, como adolescentes, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Cuando llegamos al edificio subimos en el elevador. Llegamos a nuestro piso. Caminamos por el pasillo. Nos detuvimos entre nuestras 2 puertas. Nuestros apartamentos, nuestras vidas separadas que de repente se estaban uniendo. Gracias por esta noche, dije, fue maravillosa. Gracias a ti,
respondió Roberto, por darle una oportunidad a esto, a nosotros. Nos quedamos ahí parados, muy cerca, mirándose, y entonces, finalmente, Roberto se inclinó y me besó. Fue un beso suave, dulce, nada exigente, solo sus labios tocando los míos, sus manos sosteniéndome la cara gentilmente, mi corazón explotando en mi pecho. Duró solo unos segundos pero se sintió como eternidad. Cuando nos separamos ambos estábamos sonriendo. Buenas noches María. Buenas noches Roberto. Entramos cada uno a nuestro apartamento, pero ya no nos sentíamos solos. Los siguientes días fueron como un sueño. Roberto y yo nos veíamos todos los días. A veces en mi apartamento, a veces en el suyo, a veces salíamos. Cine, cenas, caminatas en el parque, pero mayormente solo pasábamos tiempo juntos, hablando, conociéndonos, descubriendo todo lo que nos habíamos perdido en 15 años. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo, poder simplemente cruzar el pasillo y verlo, no tener que planear con semanas de anticipación, no tener que manejar a través de la ciudad. Él estaba justo ahí, a 1 metro de distancia, siempre. 2 semanas después de nuestra primera cita yo estaba cocinando en mi apartamento cuando escuché un golpe en mi puerta. Abrí y ahí estaba Roberto. Necesito tu ayuda, dijo con una sonrisa traviesa. Mi televisión dejó de funcionar y hay un partido importante esta noche. ¿Puedo verlo en tu tele? Claro, respondí, pero no me interesa el fútbol. No tienes que verlo conmigo, dijo entrando. Solo dame acceso a tu sala y tu control remoto y seré feliz. Me reí. Está bien, pero estoy cocinando así que vas a tener que aguantar el olor de mi comida. ¿Qué cocinas? Pollo al horno con vegetales. Él inhaló exageradamente. Huele increíble. ¿Hay suficiente para dos? Siempre hay suficiente para dos, respondí. Así que esa noche cenamos juntos en mi apartamento mientras Roberto veía su partido. Yo no entendía nada de fútbol pero me gustaba verlo a él reaccionar, gritando al televisor, celebrando goles, gruñendo cuando algo salía mal. Era adorable. Después del partido nos quedamos en el sofá, yo recostada contra él, sus brazos alrededor de mí, viendo alguna película al azar. No importaba qué película, solo importaba estar juntos. No quiero irme, murmuró Roberto después de que terminó la película. Entonces no te vayas, respondí sin pensar. Roberto se tensó un poco. ¿Qué estás diciendo, María? Me incorporé para mirarlo. Estoy diciendo que no quiero que te vayas. Que cada noche cuando te vas a tu apartamento yo me quedo aquí extrañándote aunque estés a 1 metro de distancia. Que esto de tener apartamentos separados ya no tiene sentido. Roberto me miró serio. ¿Estás segura? Esto ha sido solo 3 semanas. No quiero apresurarte. No me estás apresurando, dije. Lo sé. Es rápido. Es loco. Pero tengo 42 años, Roberto. Ya no quiero perder tiempo siendo cuidadosa y lógica. Quiero estar contigo. Si tú quieres estar conmigo. Quiero, dijo él inmediatamente. Quiero mucho. Entonces quédate. Quédate esta noche. Quédate todas las noches. Roberto me besó, profundo, intenso. Cuando nos separamos dijo está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que esto sea en tu apartamento, no en el mío. El mío está lleno de recuerdos, de otra vida. Quiero empezar fresco, contigo, en tu espacio, hasta que tal vez podamos conseguir un lugar nuevo. Un lugar que sea nuestro, no tuyo, no mío, nuestro. Me encantaría eso, dije. Entonces es un plan. Él sonrió y me besó de nuevo. Esa noche Roberto se quedó. Y todas las noches después de esa. Fue increíblemente fácil vivir con Roberto. Encajamos perfectamente. Él cocinaba, yo limpiaba. Compartíamos las tareas sin discutir. Por las mañanas él hacía café mientras yo me duchaba. Por las noches yo preparaba la cena mientras él revisaba su correo del trabajo. Los fines de semana explorábamos la ciudad juntos. O nos quedábamos en casa leyendo. Cada uno en su extremo del sofá pero con nuestros pies tocándose en el medio. Era simple, era perfecto, era todo lo que había querido sin saber que lo quería. Un mes después de que Roberto se mudara conmigo decidimos contarles a nuestros hijos. Yo llamé a Sofía primero. Mamá, dijo cuando contestó. ¿Cómo estás? Qué sorpresa que llames. Llamo seguido, protesté. No realmente, dijo ella. Pero está bien. ¿Qué pasa? Tengo noticias, dije. Estoy viendo a alguien. Hubo silencio del otro lado. ¿Mamá está saliendo con alguien? Sí. Es serio. De hecho se mudó conmigo. Más silencio. Mamá, dijo finalmente, hace literalmente 2 meses que te divorciaste de papá, hace 3 años y nunca mencionaste que estabas viendo a alguien. Es reciente, expliqué. Muy reciente. Pero es real, Sofía. Es importante. Y quiero que lo conozcas. La voz de Sofía era cuidadosa cuando preguntó quién es. Tu vecino Roberto, respondí. El que ha vivido al lado por 15 años. ¿Roberto? ¿El vecino? ¿El viejo señor que solo dice buenos días? No es viejo,
dije defensivamente. Tiene 47. Y es maravilloso. Y sé que esto es rápido pero... Mamá, interrumpió Sofía. Si eres feliz yo soy feliz, pero si es rápido. Y si necesito conocerlo apropiadamente, no como el vecino sino como tu novio, o lo que sea que sea. Ven el próximo fin de semana, sugerí. Cocinaremos. Los tres. Roberto también quiere conocerte. Está bien, accedió Sofía. Pero mamá, ten cuidado sí. No quiero que te lastimen. No va a lastimarme, dije. Esto es diferente. Llamar a Daniel fue similar. Él estaba menos preocupado y más curioso. Cool mamá, dijo. El vecino. Eso es como algo de una película. ¿Es buen tipo? Es muy buen tipo, respondí. Ya verás. Roberto llamó a sus hijos también. Ana estuvo emocionada al parecer. Pensó que era romántico. Mateo fue más reservado, más protector de su padre. Pero ambos aceptaron venir a cenar para conocerme. El fin de semana que los 4 hijos venían yo estaba nerviosa. Más nerviosa de lo que había estado para cualquier cita con Roberto. Estos eran nuestros hijos. Las personas más importantes en nuestras vidas. Si ellos no aprobaban esto sería complicado. Roberto notó mi nerviosismo. Los tomó de mis manos. Va a estar bien, dijo. Son buenos chicos. Los 4. Van a ver lo que nosotros vemos. Van a entender. Pero no entendieron. Al menos no al principio. La cena empezó bien. Presentaciones educadas. Conversación cortés. Pero se podía sentir la tensión. Sofía estudiaba a Roberto con mirada crítica. Mateo hacía lo mismo conmigo. Daniel trataba de hacer chistes para aliviar el ambiente. Ana era la única que parecía genuinamente contenta. A mitad de la cena Sofía soltó la bomba. Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? En privado. Claro, respondí aunque mi estómago se hundió. Fuimos a mi habitación. Sofía cerró la puerta. Mamá, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta. ¿Estás segura de esto? De él, de mudarse tan rápido. Porque parece que apenas lo conoces y ya están viviendo juntos y es tu vecino, así que si sale mal va a ser muy incómodo y solo quiero asegurarme de que sabes lo que estás haciendo. Respiré profundo. Sofía, dije, entiendo tu preocupación. De verdad. Y tienes razón, es rápido. Pero tengo 42 años. He estado casada. He estado sola. Sé la diferencia entre un capricho y algo real. Roberto es real. Lo que siento por él es real. Y sí, si sale mal será complicado. Pero no puedo vivir mi vida con miedo a que las cosas salgan mal. A veces hay que arriesgarse. A veces hay que confiar en lo que sientes. Y yo siento que esto es correcto. Sofía me miró por un largo momento. Luego suspiró. Está bien, mamá. Si tú dices que es real te creo. Pero si te lastima voy a patearlo, aunque sea tu vecino. Sonreí. Trato. No va a lastimarme. Pero aprecio que quieras patearlo si lo hace. Cuando regresamos a la mesa Roberto estaba hablando con Mateo en la cocina. No podía escuchar la conversación pero por sus caras era seria. Cuando notaron que habíamos regresado se callaron. Volvimos todos a la mesa. El resto de la cena fue menos tensa pero todavía incómoda. Después de que todos se fueron Roberto y yo limpiamos en silencio. Finalmente él dijo bueno, eso pudo haber ido mejor. Reí sin humor. Sí, pudo. Lo siento Roberto. Sofía puede ser muy protectora. Mateo también, admitió él. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Si no estaba traicionando la memoria de su madre. Ay no. Sí. Pero le dije la verdad. Que nunca voy a olvidar a Elena. Que siempre la voy a amar. Pero que ella se fue hace 5 años y yo tengo que seguir viviendo. Que creo que ella hubiera querido que fuera feliz. Y que tú me haces feliz, María. Muy feliz. Me acerqué a él. Lo abracé. Tú también me haces feliz. Los chicos van a tener que acostumbrarse. Eventualmente, acordó él. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir paciencia. De ambos. Tengo paciencia, dije. Yo también, dijo él. Y nos tenemos uno al otro. Eso es lo que importa. Las semanas siguientes fueron difíciles. Sofía me llamaba frecuentemente, siempre con alguna pregunta, alguna preocupación. Mamá está segura de que no estás solo usando tu apartamento porque el de él tiene recuerdos malos. Mamá está segura de que no estás solo con él porque tienes miedo de estar sola. Mamá, ¿no crees que es muy pronto? Mamá, ¿y si papá quiere volver? Esa última me hizo reír. Sofía, tu padre tiene novia. La tiene desde antes del divorcio. No va a volver. Y aunque quisiera yo no lo querría de vuelta. Amo a Roberto. Sé que no quieres escuchar eso. Sé que es incómodo para ti, pero es la verdad. Amo a Roberto. Y él me ama. Y vamos a estar juntos. Con o sin tu bendición, aunque preferiría mucho tenerla. Hubo silencio. Luego Sofía suspiró. Está bien, mamá. Está bien. Si lo amas, lo amo. Bueno, tal vez no lo amo todavía. Pero lo intentaré. Por ti. Lo intentaré. Era todo lo que podía pedir. Mateo era más difícil con Roberto. Venía a visitarnos pero siempre había tensión.
Siempre había esa sensación de que me estaba evaluando, de que cualquier cosa que hiciera mal sería usada como prueba de que no era suficientemente buena para su padre. Roberto me aseguró que Mateo era así, protector, que tomaría tiempo, que tenía que ser paciente. Yo lo intentaba. Cuando Mateo venía cocinaba sus comidas favoritas que Roberto me había dicho. Preguntaba sobre la universidad, sobre sus clases, sus amigos. Trataba de mostrarle que me importaba, que no estaba tratando de reemplazar a su madre, solo tratando de hacer feliz a su padre. Y eventualmente, muy lentamente, Mateo empezó a ablandarse, empezó a hablarme más, a sonreírme, a hacer chistes. Todavía no era fácil, pero era mejor. Ana y Daniel se hicieron amigos casi inmediatamente. Ambos encontraban divertido que sus padres hubieran sido vecinos por 15 años y nunca se hubieran conocido realmente. Es como una comedia romántica, decía Ana. Totalmente, concordaba Daniel. Es súper cursi pero también cool. Me alegra que mi mamá finalmente tenga a alguien. Y me alegra que no sea un extraño raro de internet sino el vecino que conocemos de toda la vida. 6 meses después de nuestra primera conversación real, 6 meses después de que mi cerradura se rompiera y cambiara todo, Roberto y yo estábamos desayunando un domingo por la mañana cuando él dijo: «He estado pensando». «¿En qué?», pregunté. «En nosotros. En nuestros apartamentos. En cómo esto está funcionando. Y quiero hacer un cambio». Mi corazón se hundió. «¿Qué clase de cambio?». «Quiero que vendamos ambos apartamentos», dijo él. «Y consigamos uno nuevo. Uno que sea nuestro. No el tuyo donde yo me mudé. No el mío lleno de recuerdos. Uno nuevo, nuestro. Un nuevo comienzo. Los dos juntos». Lo miré sorprendida. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio. A menos que no quieras». «Está bien si no. Podemos quedarnos aquí». Pero pensé que... «No», lo interrumpí. Quiero mucho. Un lugar nuevo, nuestro. Suena perfecto». Roberto sonrió. «¿Hay algo más?». «¿Qué?». «Quiero que ese lugar nuevo sea nuestro como esposos. No como novios. No como dos personas viviendo juntas. Como esposos. María, te estoy pidiendo que te cases conmigo». El tiempo se detuvo. Lo miré. Este hombre que había sido invisible para mí durante 15 años. Que ahora era todo mi mundo. «¿Me estás proponiendo matrimonio en la mesa de desayuno?». Él se rió. «Sé que no es muy romántico. Debería haber planeado algo mejor». Rodilla en el piso. Anillo. Música. Pero no pude esperar. «He estado pensando en esto por semanas y esta mañana simplemente necesitaba preguntarte». «Entonces te lo pregunto, María. ¿Te casarías conmigo? ¿Empezarías una nueva vida conmigo? ¿Serías mi esposa?». «Sí», dije sin dudar. «Sí, Roberto. Sí a todo. Al matrimonio. Al apartamento nuevo. A la vida nueva. Sí». Él se levantó. Me levantó de mi silla. Me besó. Profundo. Feliz. Cuando nos separamos ambos estábamos llorando. «No tengo anillo», dijo él. «Vamos a comprar uno juntos», respondí. «Pero hay algo más importante que necesitamos hacer primero». «¿Qué?». «Decirles a nuestros hijos». Esa noche llamamos a los 4. Los invitamos a cenar. Teníamos noticias. No les dijimos qué noticias, pero probablemente adivinaron. Cuando llegaron todos juntos, cosa rara porque normalmente venían por separado, Roberto y yo nos tomamos de las manos y les dijimos: «Nos vamos a casar. Y queremos su bendición». Hubo un momento de silencio. Luego Ana gritó y corrió a abrazarnos. Daniel sonrió ampliamente. Sofía y Mateo se miraron. Finalmente Sofía dijo: «Hace 6 meses les hubiera dicho que estaban locos. Que era demasiado rápido. Pero los he visto juntos. He visto cómo te mira mamá. Y cómo lo miras tú. Y si eso no es amor, no sé qué es. Así que sí, tienen mi bendición». Mateo tomó más tiempo. Nos miró a ambos por un largo momento. Luego miró una foto en la pared. Una foto de Elena que yo había dejado ahí porque sabía que era importante. Finalmente dijo: «Mi madre hubiera querido que fueras feliz, papá. Y creo que María te hace feliz. Así que sí, mi bendición». «Pero», agregó mirándome, «si lo lastimas tendré que hablar contigo». «No voy a lastimarlo», prometí. «Lo amo». «Lo sé», dijo Mateo. «Puedo verlo. Es solo que alguien tenía que decirlo». Y me abrazó. Ambos lloramos. Nos casamos 3 meses después. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Solo nuestros hijos y algunos amigos cercanos. Nada elaborado, nada costoso. Solo 2 personas que se amaban prometiéndose estar juntas. Sofía fue mi madrina de honor. Mateo el padrino de Roberto. Ana y Daniel leyeron poemas. Lloramos. Nos reímos. Nos besamos cuando el juez dijo que podíamos hacerlo. Y empezamos nuestra vida juntos oficialmente. Vendimos ambos apartamentos. Con el dinero compramos uno nuevo, más grande, mejor. En un edificio diferente pero en el mismo barrio.
Queríamos quedarnos cerca de donde habíamos empezado, donde habíamos sido vecinos por 15 años sin saber que el amor estaba esperando al otro lado de la puerta. El día que nos mudamos al apartamento nuevo, después de que se fueron los del camión de mudanza, Roberto y yo nos paramos en la sala vacía. Es nuestro, dijo él, todo nuestro, un nuevo comienzo. Le tomé la mano, el mejor comienzo, mejor aún que el primero, porque lo elegimos, juntos. Han pasado 2 años desde esa noche que mi cerradura se rompió. 2 años desde que toqué la puerta de Roberto desesperada y él me invitó a entrar. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que este hombre que fue invisible para mí durante 15 años ahora es mi esposo, mi compañero, mi persona. A veces me pregunto cuántas otras oportunidades dejamos pasar en la vida. Cuántas personas increíbles pasan por nuestro lado y no las vemos porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado asustados para realmente mirar. Roberto dice que no debemos pensar en los años que perdimos, que lo importante es que nos encontramos cuando se suponía que debíamos encontrarnos, que tal vez hace 15 años no estábamos listos, que necesitábamos vivir lo que vivimos, perder lo que perdimos, para poder apreciarnos ahora. Y tal vez tiene razón. Tal vez el tiempo siempre fue el correcto. Nuestros hijos ahora son una familia extraña y maravillosa. Celebramos días festivos juntos. Los 4. A veces sus parejas también. Es caótico y perfecto. Sofía y Mateo se hicieron amigos. Ana y Daniel son como hermanos. Cuando los veo juntos, riendo, compartiendo, me doy cuenta de que no solo gané un esposo, gané una familia completa. Y ellos también. El otro día estábamos cenando, los 6 juntos, cuando Ana dijo, ¿saben? Creo que mi mamá hubiera amado esto, toda esta locura, toda esta familia nueva. Ella siempre decía que la familia no es solo sangre, es quien eliges amar. Y creo que ella hubiera elegido a María. El cuarto se quedó en silencio. Luego Mateo dijo, creo que tienes razón. Mamá hubiera amado esto. Y a María. Me limpié las lágrimas. Gracias, dije. Eso significa más de lo que saben. Roberto tomó mi mano bajo la mesa y la apretó. Estamos todos juntos en esto ahora. Ayer estaba caminando sola cerca de nuestro viejo edificio. No vivo ahí, pero a veces paso por ahí, por nostalgia tal vez. Me detuve frente a la puerta y pensé en todos esos años. 15 años viviendo al lado de Roberto, pasando por ese mismo pasillo, subiendo en ese mismo elevador, viviendo vidas paralelas que nunca se tocaban. Hasta que lo hicieron. Hasta que una cerradura rota me dio la excusa para tocar su puerta. Hasta que 3 horas de conversación me mostraron quién había estado ahí todo el tiempo. Y me di cuenta de algo. A veces el amor no llega de lugares lejanos. No llega de apps de citas o bares o presentaciones de amigos. A veces el amor está justo ahí, al lado tuyo, literalmente. Esperando a que finalmente levantes la vista y lo veas. Esperando a que cruces esa puerta. A que tomes ese riesgo. A que digas sí cuando el miedo te dice que no. Así que déjame preguntarte algo. ¿Quién está al lado de ti que no estás viendo? ¿Qué puertas no estás cruzando porque da miedo? ¿Qué oportunidades estás dejando pasar porque el momento no parece perfecto? Porque te diré algo que aprendí. El momento perfecto no existe. Solo existe el momento en que decides ser valiente. El momento en que decides que la vida es muy corta para seguir esperando. Mi cerradura se rompió y cambió mi vida. No porque la cerradura importara, sino porque me dio una razón para hacer algo que debería haber hecho años antes. Para conocer al hombre que vivía al otro lado de esa pared, para arriesgarme, para abrirme, para decir sí cuando hubiera sido más fácil decir no y ahora aquí estoy, feliz, enamorada, viviendo una vida que nunca hubiera imaginado hace solo 2 años, con un hombre que fue invisible para mí durante 15 años y ahora no puedo imaginar mi vida sin él. Entonces mi pregunta para ti es esta, ¿vas a esperar a que se te rompa una cerradura? ¿O vas a tocar esa puerta ahora? Porque te prometo que hay amor esperando en lugares que no esperas. En la persona que ves todos los días pero nunca realmente miras. En el vecino que solo te dice buenos días. En la vida que está justo frente a ti esperando a que la notes. No esperes 15 años como yo. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la lógica te convenza de quedarte seguro en tu soledad, porque hay algo mejor esperando. Alguien mejor. Una vida mejor. Solo al otro lado de esa puerta. Todo lo que tienes que hacer es tocarla. Todo lo que tienes que hacer es entrar. Todo lo que tienes que hacer es decir sí cuando el amor te invita a tomar café, a quedarte 3 horas, a arriesgarte. Hazlo, por favor hazlo, porque la vida es muy corta, y el amor es muy raro, y cuando lo encuentras, cuando finalmente lo ves después de años de no verlo, tienes que aferrarte a él, tienes que luchar por él, tienes que decir sí incluso cuando todo lo demás te dice que no. Yo lo hice, y cambió todo, y si yo pude hacerlo tú también puedes. Toca esa puerta, cruza ese pasillo. Mira a esa persona que has estado ignorando. Di sí.
y mira cómo tu vida se transforma en algo más hermoso de lo que jamás imaginaste. Esta fue mi historia. La historia de cómo el amor estuvo esperando al lado mío durante 15 años. La historia de cómo una cerradura rota me dio la valentía para finalmente verlo. La historia de cómo Roberto y yo pasamos de ser vecinos invisibles a ser la familia que ambos necesitábamos. Y si mi historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo querer arriesgarte por amor, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. ¿Has tenido a alguien cerca que no veías? ¿Te arriesgaste? ¿O todavía estás esperando? Quiero saberlo. Quiero saber que no estoy sola en esto, que hay otros que entienden que a veces el amor está más cerca de lo que pensamos. Dale like si te gustó esta historia. Compártela con alguien que necesite escucharla, con alguien que tiene miedo de arriesgarse, con alguien que está esperando el momento perfecto que nunca va a llegar. Ayúdame a llegar a más personas con este mensaje, con esta verdad, que el amor no espera, que tenemos que buscarlo, que tenemos que ser valientes. Y suscríbete a mi canal porque tengo más historias como esta, historias reales, historias de amor que llega cuando menos lo esperas, de segundas oportunidades, de valentía, de vida. Tengo historias que te van a hacer llorar y sonreír y creer en el amor otra vez. Y quiero compartirlas contigo. Gracias por escucharme, por quedarte hasta el final, por darme tu tiempo. Espero que mi historia te haya inspirado, que te haya hecho pensar, que te haya dado esperanza, porque hay esperanza, siempre hay esperanza. Solo tienes que estar dispuesto a verla, a alcanzarla, a decir sí. Hasta la próxima historia. Hasta la próxima vez que nos encontremos aquí. Recuerda, el amor está más cerca de lo que piensas. A veces está justo al otro lado de tu puerta. Todo lo que tienes que hacer es tocar. Todo lo que tienes que hacer es entrar. Todo lo que tienes que hacer es ser valiente. Y ahora voy a preguntarte una última cosa antes de irme. Algo importante, algo que necesito que pienses. Si tuvieras la oportunidad de volver atrás, de hablar con ese vecino, con ese compañero de trabajo, con esa persona que ves todos los días, ¿lo harías? ¿Tocarías esa puerta? ¿O dejarías que otros 15 años pasen sin decir nada? Piénsalo, en serio piénsalo, porque el tiempo no espera, la vida no espera, el amor no espera, solo nosotros esperamos. Y a veces esperamos demasiado. No seas como yo, no esperes 15 años. No esperes a que algo se rompa para tener una excusa. Haz que hoy sea ese día. Haz que este momento sea ese momento. Ve y di hola. Ve y pregunta si quieren tomar café. Ve y arriésgate. Porque te prometo, te lo prometo con todo mi corazón, que vale la pena. El amor vale la pena. La valentía vale la pena. La vida vale la pena. Esta ha sido María, contándote la historia de cómo encontré el amor donde menos lo esperaba, donde más cerca estaba, donde había estado esperando todo el tiempo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el amor está esperando, justo al otro lado de tu puerta. Solo tienes que tocar. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate. Y sé valiente. Siempre sé valiente. Chao.